Hola familia y bienvenidos a nuestra clase Espíritu Santo 101. Hoy es la segunda parte de nuestro estudio de los dones del Espíritu. Espero que las últimas clases le haya traído edificación y que las hayan disfrutado. Esta clase es una introducción al movimiento del Espíritu Santo, pero más que nada, y no por tratar de zafarme o de tratar de alejarme de preguntas difíciles, quiero decir lo siguiente, es que la verdad nunca entenderemos, vamos a poder comprender la inmensidad del Espíritu Santo, de qué tan grande es, de su obra tan grande que tenemos, y la verdad es de que a veces queremos comprender con nuestras mentes y leemos y podemos tener conocimiento, pero nunca una comprensión de lo grande que es. Así que con eso en mente les voy a pedir que se unen conmigo en oración para que el Señor nos pueda dar un corazón tierno para recibir oídos que puedan escuchar su palabra y que así nos traiga revelación a nosotros mismos de qué es la obra, qué es el propósito que tenemos en su obra, en su iglesia. Así que incline su corazón conmigo. Señor, te damos gracias este día. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres cuidadoso, porque tú eres un buen Padre y nos protege, Señor. Te pedimos en este día oídos para oír, corazones para recibir, Señor. Alimenta nuestro espíritu, Señor. Danos revelación de nuestro propósito en tu obra, para poder así ser bendición a otros. Señor, te bendecimos, te glorificamos. Ponemos todo este estudio en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que lo que comenté hace un momento, yo creo que es importante tener un buen entendimiento de esto. No, el Espíritu Santo no lo podemos poner en una cajita. Es inmenso, es grande. Se va a mover como Él desea y se va a ver y se mueve libremente y da a los que quiere y su voluntad siempre será como Él desea. Juan capítulo 3 habla de que Jesús le dijo a Nicodemo que el Espíritu es como el aire que se mueve libremente y como Él desea. No se ve, pero lo sientes. Y no es detenido por nada. Así que en esta fase del estudio de los dones del Espíritu Santo, no es para conocer totalmente cada don en profundidad, sino como una base para aventarnos personalmente en aprender más, para que nosotros estudiemos y en oración recibir una revelación sobre qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas, qué son nuestros dones y cómo podemos obrar en ellos. Una cosa que dije la última sesión y que digo aún ahorita, y hablamos de los dones del Espíritu Santo. Pero una mejor manera de decir esto o de pensar en esto serían los dones dados por el Espíritu Santo. Así que utilizamos los dones del Espíritu Santo para facilitar las lecciones de lo que estamos, y facilitar no perderlos muchos de lo que estamos hablando. Pero si vemos realmente de lo que estamos hablando o vamos a estudiar los dones dados por el Espíritu Santo. Ahora, como siempre, quiero dar 2 pasos hacia atrás para poder dar un resumen de la última clase. Cuando vinimos a Jesús, cuando aceptamos a Jesucristo como Dios y Salvador, nosotros los creyentes somos regalados, se nos da una medida del Espíritu Santo. Quiere decir que podemos tener comunión con Dios, que Dios nos habla a través de Él, y tenemos ese Dios en espíritu en nosotros. Juan 16:7 dice lo siguiente: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, dice Jesús. Si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. Está hablando del Espíritu Santo. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. El Espíritu Santo está aquí
para hacer el trabajo de Jesús en este mundo. Y nosotros, cuando renacemos y somos reconciliados con Dios, como dice en Romanos 5, aceptamos a Jesús Cristo y somos el vehículo para que el Espíritu Santo haga su obra. Ahora, la última vez también hablé del bautizo del Espíritu Santo. El bautizo del Espíritu Santo no es un bautizo físico, sino es cuando nuestra medida de Espíritu Santo es llenada completamente y los dones dados por el Espíritu son depositados en nosotros. Así que cuando somos creyentes nuevos, levantamos las manos, hacemos la oración de salvación, una medida es depositada. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo bajo la unción de manos, esa medida es llena completamente y el Espíritu Santo deposita los dones sobre nosotros. ¿Por qué estudiamos el tema de los dones? Bueno, el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:1 es muy claro que dice la palabra, dice: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales o dones que el Espíritu nos da, no quiero que malentiendan. Aunque nunca vamos a entender completamente su magnitud, los dones, y nunca vamos a entender en su magnitud el Espíritu Santo, tenemos que tener una plataforma o un conocimiento para no ser engañados y caer en situaciones como lo que vivía la iglesia de Corintio cuando Pablo escribió ¿y por qué? Y la razón por qué Pablo escribió esta epístola. Otra razón y la verdad más importante de que tenemos que tener un buen entendimiento, aunque no conocimiento total, de los dones y del Espíritu Santo y de las cosas de Dios en general, es porque cuando hay ignorancia sobre algún tema, nos lleva a malentendimientos. Eso nos lleva a diferencias de pensamientos con otros y diferencias de opiniones con otros, que nos lleva a disputas y últimamente, o sea, ya cuando estamos a disputas, eso nos lleva a una división. Deja repetirlo de nuevo para que entiendas. La razón de que tenemos que estudiar cosas así es porque si somos ignorantes sobre algo, vamos a tener malentendimientos. Y esos malentendimientos nos va a llevar a diferencias de pensamientos, opiniones con otros. Y esas opiniones y diferencias de pensamiento nos llevará a disputas y últimamente nos llevará a una división. Y eso no edifica a nadie, no edifica al cuerpo, no te edifica a ti ni a la persona con la que hubo división. Y Jesús oró sobre esto en Juan 17:11. Él imploró al Padre que sus discípulos y nosotros nos mantengamos siempre unidos. Y para que no haya esa división y siempre estar unidos, hay que tener conocimiento para no ser ignorantes en esas cosas. Ok, así que los dones otorgados por el Espíritu Santo o los dones del Espíritu son para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones otorgados por el Espíritu Santo siempre, sin duda y sin confusión, sin excepción, siempre son para la edificación del cuerpo de Cristo y para darle la gloria a Jesús siempre. El momento de que alguien diga que yo tengo un don de Dios y ese don no es para edificar al cuerpo, a la iglesia, y no le da la gloria a Cristo, no es un don del Dios, no es don del Espíritu, sino que ese es un don de vanidad. Sería vanidad sobre ellos. Si alguien habla y utiliza uno de los dones y la gloria no es para Jesús, no es un don dado por el Espíritu Santo. En el texto original que se fue traducido, en el griego que fue traducido durante el tiempo, los dones son llamados charisma, o una palabra que puedes reconocer es carisma, como cuando decimos a alguien qué carismático es, o
esa persona tiene mucha carisma, cae bien, tiene ángel, por decirlo de otra manera. Esta frase solamente fue utilizada 19 veces en el Nuevo Testamento y Pablo es el que la utiliza más. Así que Pablo, cuando habla de los dones, él es muy claro en decir que los dones del Espíritu, en los dones del Espíritu hay una diversidad de dones, o les podemos llamar manifestación de dones. Hay diversidad, variedad, un gran número de dones o de manifestaciones. A eso le agregamos, también dice que hay una gran diversidad de ministerios, o más bien, por decirlo, cómo estos dones pueden ser administrados. Así que podemos tener varias manifestaciones y también varias maneras de cómo administrarlo. Y también hay diversidad de actividades o operaciones de los dones. Así que quiero que te imagines esto. Si tenemos dones, un gran número de dones, y a esos dones les multiplicamos numerosas maneras de cómo pueden ser administrados, y todavía ahí les multiplicamos cómo pueden operar fácil y rápidamente, podemos ver la inmensidad del Espíritu Santo y cómo obra. Y podemos ver la gran variedad de maneras de que el Espíritu Santo completa su voluntad y glorifica a Jesucristo. Quiero que sepas, quiero que entiendas bien que no solamente hay un número de avenidas de cómo el Espíritu Santo va a hacer su voluntad, sino que hay variedad, y Él siempre hará como Él desee, y le da el don a quien Él vea que lo necesita. Ven, una nota separada es que en los evangelios Jesús sanó a ciegos y a leprosos, a cojos, a multitud de gentes. Pero si vemos en los evangelios, cada sanación, cada vez que sanó a alguien, fue diferente. Fue algo diferente, fue algo fresco, fue algo no inesperado por los discípulos. Los discípulos no podían estar listos o saber que iba a obrar un milagro o sanar a alguien, porque Él siempre lo hacía diferentes. Vemos cómo sanó a los ciegos varias veces, y cada una de ellas diferentemente. Así que el Espíritu Santo va a obrar de muchas maneras en cada persona. Con esta nota te sigo animando a que no limites al Espíritu Santo a una lista, sino hay que entender que el Espíritu Santo no puede ser limitado. No lo podemos poner en una cajita y guardarlo. Tenemos que... Ahora, otra nota cuando estamos hablando de la variedad de dones, es que tenemos que apreciar todos los dones y sus diferentes manifestaciones y operaciones y administraciones. No hay un don, una manifestación, operación, administración que sea de más valor que la otra. Cada don tiene una función en ese momento. El Espíritu Santo sabe exactamente a quién usar, cómo usarlo y de qué manera usarlo en momentos. Y no hay un don que tenga más valor que otro en el cuerpo de Cristo, porque todos son para, uno, edificar la iglesia, el cuerpo, y dos, glorificar a Jesús. Así que quede muy claro, el Espíritu Santo tiene soberanía de cuándo y cómo los dones son dados y utilizados. Nosotros solamente somos herramientas en las manos del obrero. Somos un martillo en las manos de un carpintero que a veces nos utiliza para clavar un clavo, a veces para mover un barrote, a veces para sacar un clavo, y otros usos que tiene el martillo. Solamente somos herramientas en las manos
del obrero. Ahora, cambiando de dirección un poquito, ahora sí me gustaría entrar ya en lo que es los dones que menciona Pablo. Ahora, varias veces dije que no podemos limitar al Espíritu Santo una lista, pero Pablo nos da una lista o menciona un número de dones en sus epístolas, y es lo que vamos a utilizar como plataforma para poder entender más de los dones. Así que si tienes tu Biblia, voltea 1 Corintios 12, del 4 al 11. Y si acaso no la tienes, vamos a poner la escritura aquí en pantalla. 1 Corintios 12, 4 al 11. Y estamos leyendo de la nueva traducción viviente. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. Y a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se les da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y el único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Pablo para aquí porque esos son los retos. Aquí vio o dio enseñanza para los retos y las dificultades que tenía la iglesia en Corintio, lo que estaban enfrentando. La iglesia en Corintio en esos momentos tenían problemas con los dones del hablar, lo que salía de sus bocas, lo que sale de nuestros labios, esos dones. Y por malos maestros y mal entendimiento de los dones, había conflicto en la iglesia de Corinto, y por eso es que Pablo separa estos dones y se los da a ellos en esta carta para corregir estos errores que estaban haciendo. Ahora, cabe mencionar, y se me hace muy importante el versículo 11. El versículo 11 que dice, ese mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solamente Él decide qué don cada uno debe tener. El Espíritu que recibiste cuando fuiste llenado bajo el bautismo del Espíritu Santo con la unción de manos, Él es el que da los dones y solamente Él decide qué te va a otorgar o qué nos otorga y cuándo nos otorga. Tenemos que estar atentos y tenemos que tener mucho cuidado de no intervenir y querer influenciar los dones que queremos. Porque eso es lo que pasa en Corintio. O sea, no podemos, si yo quiero un don de lo que fue mencionado, el Espíritu Santo es el único que me puede dar esto. Yo, bajo mi fuerza, no puedo forzarme a tener ya sea la palabra de sabiduría o profecía o un don para sanar. Es solamente cuando el Espíritu Santo obra o se muestra o manifiesta ese don en mí que podré administrarlo y obrar en él. De otras maneras, estamos interviniendo en la obra de Dios, en la obra del Espíritu Santo, y nada vendrá ahí, porque el momento que empezamos a intentar de obrar o a manifestar ese don bajo nuestro propio esfuerzo, entonces no estamos glorificando, no estamos edificando el cuerpo de Cristo, no estamos edificando nosotros mismos, y dos, no estamos glorificando a Jesús, sino nosotros, porque nosotros somos los que estamos esforzándonos para hacer esto. Ok, bueno, en este versículo Pablo muestra los siguientes dones: la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, la fe,
dones para sanar, dones de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, el hablar de diferentes lenguas y la interpretación de esas lenguas. Él, de nuevo, le escribe estos dones a los corintios porque es donde ellos estaban fallando. Ahora, a la carta de los romanos, en Romanos, él agrega 6 más. Ahora vamos a leer de Romanos 12, versículo del 3 al 7, nueva traducción viviente. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Una cosa muy importante aquí de ver es que no solamente da el don, pero anima al leyente de que lo haga bien. O sea, si tienes la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que tienes, que Dios te haya concedido. Si tu don es de servir, sírvelos bien. Y si eres maestro, enseña bien. No solamente te lo da, pero los anima al darlos. Profecía, la capacidad de profetizar. Poder hablar con palabras directas, con la verdad, con poder edificar al cuerpo de Cristo con palabras de verdad, mencionando cosas que a lo mejor son difíciles a veces también. Diciendo la verdad. Servicio, número 2, habla del servicio, del don de servicio. El ser servicial a la gente es el don de poder estar atento a las necesidades de otros, de poner a otros frente de ti. Hemos visto hermanos que hasta parece exageración de qué tan serviciales son. Que antes que alguien diga que necesita algo, ellos mismos están listos para hacerlos. O al momento cuando hay una necesidad, ellos son los primeros en levantar la mano o sin decir nada empiezan a servir o ayudar a otros. Siempre están atentos a lo que le hacen falta a los demás. Maestros, aquellos que pueden enseñar la palabra de Dios. Aquellos que pueden dar ejemplos. No solamente enseñarla, sino hacerla. Enseñar de una manera para que edificar al pueblo, edificar a aquellos que están recibiendo, poder recibir, dar, absorber y dar de una manera o alimentar de una manera de que aquellos que están comiendo de aquel alimento espiritual que se están dando puedan digerirlo y poder para que los nutra. La cuarta cosa que menciona aquí Pablo en este versículo es el exhortar o animar. Aquellas personas, si tenemos gente así alrededor de nosotros, que siempre, que sin saber te dan esa palabra que te hace falta, que quizás tú andas caído, no traes el espíritu bajo, pero ni sabes cómo, y él no sabe tampoco, pero esta persona tiene el don de animarte en lo que estás haciendo. A lo mejor tienes algún dilema en ti, que a lo mejor quieres tomar un paso en tu trabajo, un paso
en la vida o hacer algo más y esta persona te da la palabra para animarte a hacerlo sin saber tu condición. Ahora, si le dices, eso es fuera del don. Si le estamos diciendo nuestra situación, es fuera de esto. La persona, el don de dar y dar libremente. Esas personas son como una autopista. No tienen un stop. Lo que reciben, dan y no piensan. Me recuerda a una historia que me contó alguien de una persona, un líder en una iglesia, que era muy bueno, que le iba muy bien con sus negocios. Era muy bueno para los negocios. Y alguien le dijo, le estaban explicando que necesitaba que hacer más en la iglesia. Le estaban pidiendo que sea líder, que predicara, que hiciera más. Y él se le acercó a los que le estaban exigiendo eso y le dijo, no, mi don no es eso. Mi don es dar, porque me ha ido tan bien. Sé cómo Dios me ha dado el don para poder obtener y el don que tengo yo por mí es dar. Dar libremente, generosamente, sin pensar, sin tener que orar, es solamente dar. Ahora, voy a tomar una pausa porque es un don también que tenemos que tener todos nosotros, especialmente si somos líderes, especialmente si estamos invertidos en la iglesia. Dar no necesariamente es dar, dar de más, sino también tu diezmo y tu ofrenda, poder dar libremente. Eso sin tener que pensar o tomar cuentas de lo que tenemos que hacer. Liderar con diligencia, tomando responsabilidad. Y estas gentes no son líderes por títulos, no se les tiene que dar un título para poder ser reconocidos como líderes, sino es ese tipo de gente que sin saber de repente se da la vuelta y tienes a 5 gentes siguiéndote a ti, que te buscan, que quieren que tú les digas, que les des dirección, no solamente cuando vienen los tiempos difíciles, pero eso es importante, sino dirección en tiempos cuando a lo mejor no hay cosas difíciles enfrente de ellos. Es algo, les diríamos en el mundo, un líder nato. O sea, alguien que la gente lo sigue, pero la verdad es un don de Dios. Número 7 dice el don de mostrar bondad o piedad, por decirlo de otras maneras. Y hacerlo con alegría y gozo. Este es un don que deberíamos de tener todos, o deberíamos orar que Dios, que el Espíritu Santo nos los otorgue, porque este tipo de gente es sensible a situaciones sin saber de lo que está sucediendo. Le tienen piedad, le tienen bondad a otros que están pasando por momentos difíciles. Escuché, el ejemplo que escuché una vez fue de un pastor que estaba predicando y vino un hombre de atrás, dentro de la congregación, vino y lo golpeó en la cara. Y todos estaban listos, le dio un golpe en la cara y todos estaban listos para atacar a este hombre. Pero el pastor se levantó de su golpe, se recuperó y en vez de pedir justicia, le dio piedad y oró por este hombre. Es un don de bondad, de poder perdonar, de tener piedad sobre aquellos que a lo mejor te hayan insultado, ofendido. Y lo hacen con alegría y gozo. Es el reconocimiento de que Dios ya fue bondadoso y tuvo piedad sobre nosotros, y ellos es un don de mostrárselos a las demás gentes. Finalmente vamos a ver en Efesios 4, 10 al 11, donde Pablo habla de los oficios de los que están en el ministerio. Efesios 4, 10 al 11. Ahora bien, dice la palabra de Dios, Cristo nos dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, y los pastores y maestros. La palabra apóstol
quiere decir aquel que es enviado. Así que los apóstoles son aquellos que son enviados para hacer la obra de Dios. Profetas son aquellos que proclaman la palabra de Dios y dicen verdad. Evangelistas son los que proclaman el evangelio de reconciliación al mundo. Evangelistas son aquellos que salen para buscar a los perdidos y darles la buena noticia de Jesús y la reconciliación de los pecadores con Dios. Los pastores, como dice el nombre, son aquellos que atienden las ovejas. El pastor es un servidor, es un siervo, que es un siervo al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Y los maestros son los que pueden dar una explicación de las escrituras. No solamente las enseñan, sino que dan una explicación para poder digerir, para poder aprender y para darle nutrición a aquellos que les hace falta. Ahora, Efesios 4:11, 4, del 10 al 11, está hablando ya del trabajo, del ministerio, de aquellos que están en ministerio. Los dones del Espíritu se manifiestan en estos 5 dones o regalos del ministerio que estamos hablando. Para ser claro, entré a fondo o explicaciones cuando leímos Romanos 12 y leímos Efesios 4 del 10 al 11. Entiendo que no entré a profundidad o para poder definir los dones que encontramos en 1 Corintios 12, 11 al 4. Yo creo que estos dones de los que hablamos ahí los vamos a dejar para la próxima vez para poder entrar un poquito más a fondo, para poder describirlos más. Y porque estos dones son de las maneras de cómo vamos a obrar nosotros, cómo obramos nosotros en la iglesia, en el cuerpo. Ahora, los dejo con esto y quiero cerrar con esto porque estoy enfatizando, me estoy repitiendo en esto, pero quiero que quede muy claro esto. La lista o estos dones que repasamos es una plataforma del Espíritu Santo para poder lanzarse a más. No es válido y no es sabio poder limitar al Espíritu Santo solamente a esto. El Espíritu Santo es tan grande, es tan inmenso su poder, es Dios en espíritu, que no lo verificáramos si solamente lo limitamos a esto. Así que quiero que abras tu corazón a las diferentes maneras de que el Espíritu pueda obrar a través de ti, de los diferentes dones que te puede dar, las diferentes maneras de que se pueden manifestar esos dones, de las diferentes maneras de que pueden administrar estos dones, de las diferentes maneras de que podemos operar en estos dones y así tener un entendimiento de este gran regalo que Jesús nos dejó a través del Espíritu Santo. Muchas gracias. La próxima vez vamos a entrar más a fondo a 1 Corintios 12:4. Les damos gracias por sus preguntas, les damos gracias por su atención. Le damos gracias por sus oraciones, por nuestro equipo de líderes, nuestros pastores, nuestros maestros, para que así podamos traerles contenido que sea de edificación para nosotros. Así que para cerrar, les voy a pedir que se unan conmigo. Vamos a inclinar nuestros corazones de nuevo para cerrar esta sesión. Señor, te damos gracias por esta lección, Señor. Te damos gracias por la palabra tuya que es verdad y nos edifica, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesús, por su sacrificio, por la cruz, Señor. Te damos gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro abogado, Señor, que nos habla todos los días, que nos protege, que nos dirige, Señor. Nos sometemos a ti, Señor, a tu palabra. Te damos gracias por la responsabilidad de proclamar tu evangelio a través de este mundo perdido.
Señor, te alabamos, te bendecimos. Te oro por cada persona que está viendo aquí, cada de mis hermanos, sus hogares, que tu sangre preciosa los rodee, que tu paz more en su hogar y que el Espíritu Santo siga ministrando corazones. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, y nos veremos la próxima semana.